Buenas tardes. Bueno, los voy a invitar a hacer una experiencia diferente. Los quiero hacer escuchar las 3 palabras más fantásticas que ustedes se puedan haber imaginado. Para eso, les voy a pedir que se acomoden bien en sus sillas, que cierren los ojos y escuchen mi voz. ¿Listos? ¿Sí? Había una vez. Ahora se las voy a volver a repetir. Sigan con los ojos cerrados, ¿eh? Pero ahora traten de pensar a quién tienen al lado diciéndole estas palabras. ¿En qué momento, en qué lugar están? ¿En qué tiempo? Traten de volver a ser ese niño o esa niña que una vez fueron e imagínense a la persona que se los está diciendo. Había una vez. Ahora sí, abran los ojos. Seguro que cada uno de ustedes viajó a un lugar distinto, en un tiempo totalmente diferente al tiempo del que estaba al lado. Totalmente diferentes todos. Por eso digo que son 3 palabras fantásticas. Y seguro que se imaginaron a alguien muy sensible a sus emociones. Había una vez. 3 palabras mágicas. Había una vez una biblioteca en San Nicolás, una biblioteca popular de un barrio, del barrio del Carmen. En esa biblioteca se dedicaban con mucho compromiso a su comunidad, a su barrio, a acercar a los chicos a la lectura, a aproximarlos al libro. Y había una vez un grupo de gente inquieta y con muchas ganas de dar lo mejor de sí y hacer por el otro, que se acercaron a esa biblioteca y entonces nacieron los cuentacuentos nicoleños. Y si en vez de quedarnos en la biblioteca contando cuentos, salimos y nos vamos por la ciudad, y la biblioteca, que muchas veces es avanzada por las imágenes, por internet, por los celulares, por las tablets, empezó a llevar sus cuentos a distintos lugares y trascendió a toda una comunidad y mucho más. Esos locos somos los cuentacuentos nicoleños y llevamos cuentos a las escuelas, a los jardines de infantes, a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias. Como dijeron recién los presentadores, a la unidad penal, a la escuela secundaria que hay en la unidad penal. Ya hace 3 años que contamos cuentos allí. A la sala de pediatría del hospital. Contamos también cuentos en las plazas, no solamente en las plazas del centro, contamos cuentos en las plazas más olvidadas. Contamos cuentos en tantos lados que, bueno, hasta en los institutos de formación docente. Allí estamos los cuentacuentos. Y aquí empieza otra historia. Había una vez una cuentacuentos que un día decidió dejar el libro con los cuentos que iba a contar a un público que le estaba esperando en alguna escuela y decidió ir solamente con la voz, con el gesto y con el cuerpo a contarlo. Y todo cambió. Todo. Leerle un libro a un chico o a un grande es algo mágico, algo único, pero contárselo solamente con la voz y con la mirada y con el gesto y el cuerpo es algo de lo que no hay vuelta. El cuento, ese cuento que ustedes seguramente se estuvieron imaginando cuando cerraron los ojos, el cuento está en el ser humano desde sus orígenes, desde antes de la lengua escrita. El hombre
contó cuentos, quizás para trascender con los que lo seguían, quizás para que supieran las historias que había vivido y que no fueran en vano, o quizás solamente por maravillarlos. Contar un cuento es tan mágico. Nosotros, los cuentacuentos, leemos el cuento, nos apropiamos del cuento y lo hacemos crecer adentro, en el alma. El cuento es nuestro y allí donde es su destino, ahí vamos y se lo contamos. Lo que pasa en el otro es lo que generalmente nos despierta sorpresas, porque nosotros realmente muchas veces vamos con un cuento pensado a contar en una escuela o a la unidad penal o al hospital, pero lo que le pasa al otro siempre tiene que ver con lo interior, con las vivencias que esa persona ha tenido. Ser cuentacuentos es un viaje de ida, digo yo. No sé si está bien utilizada esa frase, pero tiene que ver con eso, con posibilitar al otro que a través de su imaginación pueda crear algo totalmente diferente. El narrador oral había sido sentenciado a muerte. Dentro de las 24 horas iba a ser ajusticiado. Su delito había sido contar cuentos de justicia en un país de injusticias. Esto había provocado una rebelión tan grande, tan incallable, que había que meterlo urgentemente a la cárcel. Bueno, eso fue cuestión de horas. Lo capturaron, lo metieron en la cárcel, juicio, condena, listo, horas, nada más duró. Esa rebelión era tan incallable que había que ahogarla, había que decapitarla, había que electrocutarla, gasearla, había que desaparecerla, borrarla. Ese día los jueces y los asesores tuvieron que ir a ofrecerle al narrador oral que eligiera su último deseo. Era una norma, ¿no? Entonces fueron hasta la celda y le ofrecieron qué quería hacer antes de morir. Y él pensó unos instantes y dijo, antes de morir deseo ir a cielo abierto en la noche y narrar un cuento. Todos se miraron asombrados. Podía haber pedido un banquete, podía haber pedido hacer el amor, podía haber pedido una tumba con nombre y apellido, ¿no? La tumba, la fosa común donde iba a ir con el resto. Bueno, así que esa noche, a las 12 de la noche, los soldados fueron hasta la celda y lo llevaron por ese pasillo ancho que tiene la cárcel y al final tiene unas puertas que dan al patio. Allí estaban jueces y asesores y el narrador. Cuando salió y vio la noche, se quedó ahí en el medio del patio observando ese cielo estrellado. Ahí nomás tomó aire, levantó la mano y la voz y dijo, el narrador oral ha sido sentenciado a muerte y su última voluntad ha sido contar un cuento en la noche. Y en ese momento, cuando salieron sus palabras, las palabras que se vuelven mágicas en la boca de los narradores, una estrella fugaz bajó y se puso ahí y extendió una alfombra de luz, una alfombra prodigiosa, y el narrador se adelantó y subió. Y adelante de la mirada expectante de todos, la estrella subió, pasó los muros de la cárcel, mientras el narrador seguía contando sus cuentos. Y todos los que estaban presentes se dieron cuenta que la imaginación es tan poderosa que predice el futuro y a veces, cuando no puede predecirlo, lo inventa. Bueno, les narré El narrador oral de Francisco Garzón Céspedes. Y les quiero contar
lo que sentimos nosotros y lo que nos pasa con la gente, esto de que no sabemos qué le pasa al otro cuando contamos el cuento. No sé qué les pasó a ustedes, pero una vez fui a la unidad penal, a la secundaria de la unidad penal, y les conté un cuento del hombre que había tenido mucha mala suerte. Él creía que había tenido mala suerte. Y entonces va a pedirle al Creador que por favor le dé la suerte que le correspondía como todo ser vivo. Y va pasando por distintas situaciones, por un bosque, por un desierto, por una pradera. Y cuando vuelve con la respuesta del Creador, se da cuenta, en realidad él nunca se dio cuenta que había tenido un montón de oportunidades. Y entonces se acerca al finalizar el cuento uno de los reclusos y me dice, señora, ¿usted no lo tiene escrito? El cuento, la verdad que yo lo copié de escucharlo porque es un cuento de narración, de tradición oral. Y le digo, no, pero te lo voy a pasar por mail a la profesora y así te lo acerca. Entonces dice, usted no sabe las oportunidades que yo perdí en mi vida. Era lo que le había pasado al protagonista, nada más que con un lobo, con una chica y con un árbol. A ver, ¿qué imágenes le pasaron a ese muchacho por la cabeza en el momento que yo conté el cuento? No lo sé, nadie lo va a saber, pero le pasaron imágenes que ni sabemos. En otra oportunidad estaba contando un cuento en la biblioteca popular, a los chicos de 10 años más o menos. Entonces les decía que el hijo del elefante, que era un elefantito que tenía una trompa corta así, iba por el medio del bosque entre los árboles verdes y los pajaritos cantaban y los monitos pasaban de aquí para allá y él andaba buscando el río Limpopo que tiene las aguas verdes y grises para ver dónde estaba el cocodrilo y preguntarle al cocodrilo qué comía. Y entonces una nena en la mitad del cuento me para y me dice, ¡ay, pará! Me parece, señor, que estoy viendo una película. Yo no tenía nada en la mano, no tenía ni el libro en la mano. Por eso digo, la imagen que cada uno se crea adentro es tan maravillosa. Por algo es algo inherente al hombre el contar cuentos. Y una última experiencia que tuve fue en una charla de amigos, en una mesa, estábamos contando un cuento, yo les estaba contando un cuento de un hombre que había tenido una relación amorosa con una amante que en realidad era su mujer disfrazada. Entonces cuando la mujer se hace ver, le dice el marido, le dice, ¿cómo sos vos? Pero si vos estás en casa, ¿cómo, Fanny, sos vos? Pero si tu pelo... Ay, querido, ¿para qué existen las pelucas? ¿A vos te gustan las morochas? Sí, pero ¿y los ojos verdes? Las lentes de contacto, morocha de ojos verdes, como te gusta a vos. Ay, le dice el marido, pero tu piel no era la misma. Ah, no, le dijo ella. No, mi piel siempre fue la misma, eso no te lo permito. Tus manos eran otras cuando vos me acariciabas. Ahí un amigo de mi esposo me dijo, pero mirá qué frase, tus manos eran otras cuando me acariciabas. La verdad que yo no me había dado cuenta de esa frase, pero realmente digo que a cada uno los cuentos lo hacen pasar por un lugar que nosotros los cuentacuentos no lo sabemos. Y en un mundo que estamos tan plagados de imágenes, que a diario tenemos y tienen nuestros niños y tienen nuestros jóvenes y tenemos los adultos, imágenes con la inmediatez del ya, contar un cuento es algo único y que no tenemos que dejar de repetir diariamente. Porque la verdad que de esto del contar el cuento no se vuelve. Y lo que ustedes imaginen, nadie lo va a vivir como ustedes. Y ahora les voy a contar un cuento que se llama La hormiga. Y es de Marco de Nevi. Un día, las hormigas, pueblos progresistas sí los hay, descubrieron el alimento artificial. Lo hacían ellas. Era una papilla fría con gusto a hojalata, pero
la verdad que era fantástico. Imagínense, lo hacían adentro del hormiguero. Entonces, ¿qué hicieron las hormigas? Dijeron, esta es nuestra solución. ¿Para qué vamos a exponernos a las nubes de pesticidas o a buscar los pastitos, o si llueve, o si hace sol? Tapialaron todas las entradas a los hormigueros y se desarrollaron hacia abajo. Entonces los hormigueros empezaron a crecer y las hormigas también a crecer y a crecer. Y un hormiguero se contactó con el otro y todo fue un gran hormiguero, comandados por una gran hormiga. Bueno, ahí empezaron a desarrollarse generación tras generación tras generación. Llegaron a caer en el ilógico error de pensar que el gran hormiguero era el gran universo. Un día, una hormiguita empezó a caminar por una de esas galerías que tenía el hormiguero y vio allá a lo lejos una luz. Caminó rapidito, rapidito y era una de las puertas del hormiguero que se habían derrumbado. Entonces llegó hasta esa luz y se asomó y vio el sol que la encandilaba. Pero, curiosísima, salió a ver qué había. Pasto verde, de distintos tonos de verde. Yemas, brotes, tallos, hojas. Y había una rosa amarilla. Esto despertó los instintos básicos de la hormiga. Y salió y se comió todo lo que pudo. Pastos, hojas, brotes, yemas, hasta la flor amarilla. Una vez que terminó de comer, descansó al solcito, tomó un poquito de rocío, bajó a donde estaban sus amigas y fue y les dijo, no sabía cómo decírselo, arriba, luz, pasto, hojas, flores, amarillo. Las hormigas la miraron y la creyeron loca y la mataron. Nada más, muchas gracias.